Buenos días, mis queridos hermanos y amigos que nos ven desde sus hogares. Sean todos bienvenidos a un servicio más de la Iglesia Bíblica Vida Nueva. Y pues para empezar, vamos a orar para encomendar en las manos de Dios este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos das de poder expresar libremente, Señor, nuestra libertad de creencia. Gracias, Padre, porque eso lo tenemos en nuestro país, lo cual no hay en muchos países, tristemente. Te rogamos, Señor, que bendigas este tiempo, bendice cada uno de los puntos de este servicio, sé tú alabado y glorificado. Te rogamos, Señor, que bendigas a nuestro hermano Marco Gudiño ahí en los cantos, Señor, y en esta ocasión a nuestro hermano Israel, que nos estará compartiendo tu palabra. Pedimos que bendigas este tiempo, enséñanos y ayúdanos a poder compartirlo también con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer en sus Biblias el Salmo 19, del 1 al 6. Salmo capítulo 19, versículos 1 al 6. ¿Lo tenemos ahí? Síganme con su mirada. Dice así: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol, y éste, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo, sin que nada se libre de su calor. Bueno, aquí tenemos a el salmista expresando estas bonitas palabras de nuestro Dios. Y ahora vamos a cantar, vamos a alabar al Señor a través del canto. Y para esto vamos a cantar el canto "Cuán grande es Dios" con nuestro hermano Marco Gudiño. Adelante, hermano. Se goza la creación, de luz cubierto está, huyó la oscuridad y tiembla ante su voz, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios.
Para continuar, después de haber alabado al Señor, tenemos el tiempo de la visión. Y como ya mero se acerca Navidad, ya estamos a unos pocos días, un versículo que podemos utilizar para compartir el Evangelio es Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así este pasaje: Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. ¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías? Nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo, que unos años más tarde nacería en Belén y se cumpliría esta promesa. Entonces, ya que se acerca este tiempo de Navidad, quiero invitarlo a que usted comparta el Evangelio con este versículo. Hoy en día hay mucha gente que tristemente al pensar en Navidad piensa solamente en las vacaciones, piensa solamente en la diversión, piensa solamente en el descanso, en los dulces y en muchas cosas más, pero muchas veces no piensan en lo que realmente es. Entonces yo quiero animarle a usted a que use este pasaje para compartir el Evangelio a esa gente con la que usted pasará en ese tiempo de Navidad. Y pues esperamos que Dios obre para que haya muchas almas salvas, que mucha gente pueda creer en Cristo, aceptarlo como su Salvador y poder llegar a ser parte de la familia de Dios. Entonces vamos a orar para que Dios provea esas oportunidades y que Dios también nos dé valor. Padre, te damos gracias por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Gracias porque esta promesa de Isaías 9:6 ya se cumplió hace unos 2000 años, Señor. Te damos gracias porque el Mesías ya vino y nosotros, Señor, hoy podemos disfrutar del gran beneficio que Él nos trajo, el perdón de pecados y la salvación. Y ahora en esta Navidad, que habrá oportunidades en las cuales la gente estará más sensible a las cosas espirituales, danos valor, danos sabiduría, Señor, a los que ya somos tus hijos, para compartir del Evangelio a otra gente. Rogamos, Padre, que haya muchas almas salvas, sobre todo aquellas personas que están cerca de nosotros y los cuales, Padre, pues son familiares o son personas muy queridas nuestras. Rogamos que el Espíritu Santo sensibilice sus corazones y abran sus ojos espirituales para que puedan aceptarte como su Salvador, Señor. Pedimos que obres en este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora vamos a continuar con la lectura bíblica de Efesios 2, 11 al 18. Efesios 2, 11 al 18, antes de pasarle el tiempo a nuestro hermano Israel. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 18. Y el objetivo de este día que nuestro hermano Israel nos estará compartiendo es que valoremos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y lo mostremos al seguir su ejemplo. Que valoremos el sacrificio de Jesús y que mostremos que valoramos ese sacrificio siguiendo el ejemplo de Jesús. Vamos a leer Efesios 2, 11 al 18. ¿Ya lo tenemos? Dice así: Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por la mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Entonces,
Gracias a Dios porque Cristo murió y ya antes éramos nosotros gentiles, no éramos parte del pueblo de Dios, pero ahora ya dice que Dios que hizo uno solo. Y ya somos parte de la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Y para esto, pues vamos a escuchar algo más que nos va a compartir nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. Buenos días, continuando con los estudios dentro de la serie de la vida de nuestro Señor Jesucristo, el día de hoy el estudio tendrá como objetivo que valoremos el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros al seguir su ejemplo. La semana pasada vimos la ilustración que utilizó nuestro Señor Jesucristo de un pastor con sus ovejas. El Señor Jesucristo explicó en San Juan 10, versículos 9 y 10 lo siguiente: Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo, se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En el versículo 9 inicia con una afirmación, y esta afirmación solamente puede hacerla el Señor Jesucristo. No ha habido ninguna otra persona más que pueda decir estas palabras. Y el Señor Jesucristo nos dice: yo soy la puerta. Aquí no da opción a otras puertas. Él es la única puerta. Dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, dice, será salvo. Será salvo es una promesa en tiempo presente, cuando entramos por la puerta que es nuestro Señor Jesucristo, o que creemos en Él, que confiamos en Él. Esta persona, a partir de ese momento, goza de la salvación. Lo vuelvo a repetir, dice: yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo. Y además nos dice: se moverá con entera libertad y hallará pastos. El Señor Jesucristo, repito, nos habla de la condenación, pero ¿de qué más el Señor Jesucristo nos libera? Dice San Juan 8, versículos 34 y 36. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. De acuerdo a estos dos versículos, ¿de qué nos libera nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Él nos libera de la esclavitud del pecado. No solamente nos libra de la condenación, sino que también nos libra en esta vida, nos libra del poder y dominio del pecado en nuestras vidas. Él quiere que gocemos de esa libertad a partir del momento en que ponemos nuestra confianza en Él y nuestra vida sea diferente. Antes de Cristo, ¿cómo estábamos? Dominados por el pecado. Después de Cristo, y gracias a Él y todo el mérito de Él, el creyente goza de la libertad del pecado en sus vidas. Vamos a regresar a San Juan 10, versículos 11 al 18, vamos a leerlos. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Vemos una nueva declaración que hace el Señor Jesucristo de sí mismo. En el versículo 11 dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros
sus ovejas. Vamos a 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Entonces nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que hizo por sus ovejas, bueno, de acuerdo a este versículo en 1 de Pedro, Él nos rescató no con cosas perecederas, sino que nos rescató con su preciosa sangre. Y nos rescata de la vida absurda que tuvimos antes de conocer a Jesucristo. No nos rescató, repito, no nos rescató con dinero, sino con su propia sangre. Y este versículo dice, preciosa sangre. Él es, o era como el cordero, un cordero que fue sacrificado sin mancha y sin defecto. Por eso solamente el Señor Jesucristo pudo pagar el precio de nuestro pecado. ¿Y por qué creen que tenía que ser, como dice este versículo, sin mancha y sin defectos? Bueno, en esta tierra no sé cuántos millones de personas han vivido en esta tierra, pero solamente ha habido una sola persona que vivió una vida perfecta. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios y también fue 100% hombre. Y como hombre, Él estuvo expuesto a tentaciones y tentaciones mayores que las que podemos tener nosotros. Y el Señor Jesucristo, Él nunca pecó. Por eso era necesario un cordero sin mancha y sin defecto, porque no debería tener pecado alguno por el cual pagar. Y al ser ofrecido en sacrificio, ¿cuál pecado pagó si Él no tenía pecado? Claro, pagó mi pecado, pagó tu pecado, y esto solamente lo recibimos cuando confiamos en este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos enseña en 2 Corintios 5:21 acerca de este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia. Este versículo nos habla referente a lo que comentábamos, que el Señor Jesucristo no pecó, y nos dice que el 21 inicia diciéndonos, al que no cometió pecado alguno. Aquí nos confirma que el Señor Jesucristo no cometió pecado mientras estuvo en este mundo, y en él no había pecado. Sin embargo, por amor hacia nosotros, el Padre lo trató como un pecador. Y de esta manera nosotros podemos recibir la misma justicia de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano tiene una característica, y esta es que todos buscamos a Dios, buscamos una divinidad. Aquí el problema es que cada quien lo busca conforme a lo que piensa, conforme a su justicia. Por eso en el mundo existen tantas religiones, existen tantas reglas que imponen estas religiones, con las cuales todas tienen algo en común, y es buscar a Dios, buscar una relación con Dios. Sin embargo, esta justicia, la justicia del hombre, no acepta a Dios, no la acepta a Dios. O habrá personas que digan que no siguen ninguna religión, y ellos establecen sus propios pensamientos, establecen su propia justicia. Tal vez piensan que con ser buenos ciudadanos, ser respetuosos, será suficiente para tener una buena relación con Dios, pero no es así. Nuestro Señor Jesucristo no acepta la justicia del hombre, sino que solamente acepta la justicia perfecta, la justicia que solo nuestro Señor Jesucristo nos da. En Jesucristo es la justicia perfecta que Dios acepta. ¿Por qué? Porque Él cargó por nosotros nuestros pecados, para que tuviéramos esta justicia perfecta que solamente nuestro Señor Jesucristo nos da, y que es la que acepta a Dios. Vamos a regresar a San Juan 10. Vamos a ver qué nos dice, nos habla de un asalariado. Vamos a ver qué hace el asalariado en San Juan 10, 12 al 13. Dice, el asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas.
Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Aquí nos habla de una persona, de un asalariado, una persona que recibe un pago a cambio del trabajo de ser pastor, y nos dice que cuando el asalariado tiene temor, cuando ve que se acerca el lobo, ¿qué hace? Bueno, luego lo abandona porque no le importan las ovejas. Este asalariado nunca va a arriesgar la vida por ellas. ¿Y cuál es la relación de nuestro Señor Jesucristo con sus ovejas? Vamos a seguir leyendo versículos 14 y 15. Dice el Señor Jesús, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él, y doy mi vida por las ovejas. Aquí nosotros tenemos una relación hermosa con el Señor Jesucristo porque nos dice que Él nos conoce. Dice, Él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Y Él, nuestro Señor Jesucristo, Él da la vida por sus ovejas. No es como el asalariado que no le importan y huye cuando ve al lobo, cuando ve que hay peligro. El Señor Jesucristo no es así. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo acerca de otras ovejas? Tengo otras ovejas que no son de este redil, también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿qué nos dice aquí el Señor Jesucristo acerca de otras ovejas? Bueno, el versículo 16 nos dice que tiene otras ovejas de otro redil y que va a ir a traerlas. ¿Para qué? Bueno, dice, para que habrá un solo rebaño y un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora queremos descubrir quiénes son, de quiénes está hablando el Señor Jesucristo cuando dice que tiene otras ovejas de otro redil y que les va a traer y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Aquí, ¿a quién está hablando nuestro Señor Jesucristo? En este capítulo, versículo 19, vamos a leerlo, dice: de nuevo las palabras de Jesús fueron motivo de disensión entre los judíos. ¿A quién está hablando? Está hablando a los judíos. ¿Y a quiénes envió Cristo? A sus discípulos, ¿a quiénes los envió? Mateo 10, 5 y 6. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones, los 12 discípulos: no vayan entre los gentiles ni entren en ningún pueblo de los samaritanos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Bueno, nos dice aquí que los envió solamente a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel, vino a los suyos, pero ¿qué hicieron los suyos? Los suyos lo rechazaron y por eso lo crucificaron. Pero nuestro Señor Jesucristo no quedó en la tumba, su cuerpo no quedó ahí, Él resucitó. Y después de resucitar, ¿a quién envió sus discípulos? En Mateo 28, 19, dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acabamos de leer un versículo de lo que conocemos como la Gran Comisión, y esta comisión es ir y llevar el Evangelio de Cristo, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nos manda a hacer discípulos a todas las naciones. Por eso el día de hoy gozamos de esta salvación, porque personas que pusieron su fe en el Señor Jesucristo y cumplieron con esta gran comisión, nos hablaron de Cristo. Aquí en México y en todo el mundo hay personas evangelizando, y por la misericordia de Dios cada día hay más y más discípulos en el mundo, discípulos de Cristo. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo para hacer de los dos pueblos? ¿Cuáles son estos dos pueblos? Bueno, son el pueblo judío, el pueblo elegido por Dios, y los gentiles, los que no son judíos. Dice, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo para que estos dos pueblos sean uno solo? Dice Efesios 2, 11 al 16. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos,
por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. En este versículo vemos que los gentiles, los que no son judíos, repito, los gentiles fueron acercados mediante la sangre de Cristo. Y Cristo, de los dos pueblos, Él ha hecho uno solo. Y nos dice estos versículos que Él derribó mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Entonces, ¿quiénes eran las ovejas del otro redil que nuestro Señor Jesucristo habló en Juan 10:16? Bueno, aquí entendemos que ahora ya entendemos que Él se refiere a los gentiles, a los que iban a creer, y junto con los judíos que han creído en Cristo. Sabemos que en la actualidad hay muchos judíos que siguen rechazando a nuestro Señor Jesucristo, pero hay otros que han creído. Bueno, junto a estos que han creído, los gentiles forman ahora un solo rebaño con un solo pastor, nuestro Señor Jesucristo. Aquí Cristo está hablando de nosotros, que no somos judíos, repito, y como íbamos a formar parte de su rebaño como ovejas. Entonces, gracias a Dios y por su plan maravilloso, ahora Él nos provee salvación a todos. Él no distingue entre judíos y gentiles. Él provee salvación. El sacrificio que Él hizo es para todas aquellas personas que creen en Él, sean gentiles o judíos. Pasamos a formar un solo pueblo, un solo rebaño con Cristo. Hay religiones que en su doctrina tristemente errada de las Escrituras, fuera del plan de Dios, del plan que Dios ha establecido y que además se va a cumplir, porque la palabra de Dios se va a cumplir hasta el último punto. Todo lo escrito se ha dado ya cumplimiento, y esto da testimonio que lo que no se ha cumplido se va a cumplir en el futuro. Y bueno, hay religiones que tristemente establecen en su doctrina, por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos interpretan incorrectamente los versículos que nos hablan de los 144,000. Nos dicen que estos son hombres que van a estar aquí en la tierra y que ofrecieron obras a Cristo, obras que los hace diferentes, y ellos, al estar aprobados, pasan a ser de los 144,000 celestiales. Y los demás que hicieron un buen trabajo, porque la salvación la basan en el trabajo que se realiza, formarán parte de un grupo, de una gran multitud, que no estarán en el cielo con Dios, sino que estarán aquí en la tierra. Pero sin embargo, nosotros podemos ver en la Escritura que no es así, ¿verdad? Formaremos un solo pueblo, formaremos un solo rebaño en el cual nuestro Señor Jesucristo es el pastor. Continuamos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dijo que iba a entregar su vida para volver a recibirla? Vamos a leer ahí en Juan 10:17. Dice: por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Aquí nos está hablando que Él iba a entregarse para ser sacrificado en tu lugar, en mi lugar, pero Él no iba a quedar en el sepulcro, su cuerpo no iba a quedar en la muerte, sino que Él iba a volver a vivir. Él está hablando de su resurrección, y lo cual era necesario para cumplir la obra de salvación. En Mateo 26, 36 al 42, vamos a leerlo. Mateo 26, 36 al 42. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo
y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. En el versículo 37 y 38 que acabamos de leer, ¿qué es lo que nos muestra que sentía nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nos dice que sentía tanta tristeza y angustia que se sentía morir. Y en el versículo 39 vemos que hace una petición, dice, le pide al Padre que si es posible, que no me hagas beber este trago amargo. Pero ¿cómo termina su petición? Bueno, termina su petición diciendo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora, ¿nosotros qué podemos aprender del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo cuando tenemos que enfrentar situaciones que nos angustian? Bueno, al igual como nuestro Señor Jesucristo oró al Padre en el huerto de Getsemaní, nosotros también debemos acudir a Dios, debemos acudir a nuestro Padre en oración. Y si es necesario pasar por una situación que nos causa angustia, bueno, hay que hacerlo de forma voluntaria porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo y Él es nuestro ejemplo a seguir, Él es nuestra estatura a la cual debemos todos dirigirnos. Leamos nuevamente Juan 10, del 11 al 18, y al leerlo vamos a fijarnos en las razones por qué debemos ser agradecidos con Cristo y apreciar lo que Él ha hecho por nosotros. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importa. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas, tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ella debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Aquí encontramos razones en las cuales debemos nosotros fijarnos, poner atención y debemos estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo para apreciar todo lo que Él hizo por nosotros. En el versículo 11 al 13 encontramos que nuestro Señor Jesucristo dio su vida para rescatarnos. Él no huyó como el asalariado que no le importaban sus ovejas. Claro que no, Él no huyó a pesar de la angustia, del temor que Él sentía. Él no huyó y nos rescató, dio su vida para nuestro rescate. En el versículo 14, Cristo es, si has puesto tu fe, tu confianza para salvación al Señor Jesucristo, en el versículo 14, tú puedes ver esta razón y decir así: Cristo, mi buen pastor, me conoce y yo lo conozco. Así es otro motivo, otra razón por la cual no estar agradecidos con el Señor Jesucristo, porque no somos ajenos a Él. Él no es indiferente hacia nosotros. Él nos conoce y por su misericordia Él nos permite conocerle a Él. Versículo 16. Aunque yo no era del redil de Cristo, Él me trajo a su redil y ahora Él es mi pastor. Debemos estar agradecidos porque no éramos de Israel, pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Él trajo a todos los gentiles y ahora junto con el pueblo judío que ha creído en Jesucristo, ahora formamos un solo rebaño y tenemos un solo pastor que es nuestro Señor Jesucristo. También nos dice
al final nos dice nadie me quita la vida. Dice, nadie me arrebata la vida, sino que yo la entrego. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por su propia voluntad y a pesar de lo que le costó. Recordemos que el mayor sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue el castigo físico, sino fue el haber sido tratado como pecador, el haber estado separado del Padre. Siempre, por toda la eternidad, habían tenido una relación íntima, el Padre y el Hijo, pero ahora Él fue separado. Él dio su vida por nosotros y fue por su propia voluntad. Y también nos dice, al final en el versículo 18, nos dice que Cristo no solo murió por ti, murió por mí, sino que también Él resucitó para que un día, si tú has puesto su fe en el Señor Jesucristo, tú y yo podamos también resucitar. Tenemos esa promesa, ¿verdad? Que todos los que han muerto en Cristo van a resucitar. Si tú y yo morimos antes que venga Cristo, debemos estar tranquilos en el momento de nuestra muerte porque sabemos y tenemos la promesa que vamos a resucitar en un cuerpo glorificado. Y bueno, esas son razones por las cuales nosotros debemos estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho por nosotros y debemos esforzarnos cada día de nuestra vida, cada día que estemos aquí en la tierra, en nuestro cuerpo, en seguir su ejemplo y dar testimonios a otros de que somos discípulos de Cristo. Ahora terminaremos alabando a Dios con un canto que lleva por nombre En aquella cruz. Alabemos todos juntos de corazón a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya,
salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Bueno, pues después de haber escuchado la palabra de Dios y haber alabado al Señor, solamente unos breves anuncios. Si alguno de ustedes quiere ponerse en contacto con nosotros, si tiene alguna duda o alguna sugerencia, tenemos el número de WhatsApp 33 10 19 83 80. Y también tenemos el correo electrónico que es ib.vidanueva@outlook.com para que nos escriban y ponernos en contacto. También recordamos que la próxima célula unida será el 18 de diciembre del 2022 para estar allí pendientes. Y también nuestra iglesia tenemos una página web y la dirección electrónica es vidanuevaz.mx, donde tenemos nosotros los sermones que hemos hecho, la declaración de fe y doctrina de nuestra iglesia, estudios bíblicos gratuitos que los pueden imprimir y compartir, videos y las cápsulas de 5 minutos de aliento espiritual para que las vean y las compartan. Y también ya por último, los miércoles tenemos la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual que nuestro hermano Ludi amablemente nos está compartiendo cada miércoles. Los animamos a que la vean y la compartan todos los miércoles a las 9 de la noche. Y nuestro tiempo de oración los martes y viernes a las 9 de la noche los invitamos a que nos acompañen. Envíen sus peticiones al grupo de WhatsApp para poder estar orando por ellas. Y recordemos que el viernes es un tiempo de reunión virtual para orar los unos por los otros. Entonces les animamos a que se conecten por vía Zoom. Y pues hermanos y amigos, esto es todo lo que queríamos compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que el Señor les bendiga. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Cordero que sufrió, traicionado fue, el peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste
derramó en la cruz el pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya al Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor.